Le queremos dar la bienvenida a Gonzalo Vinter, diputado de Convergencia Social. Ya le vamos a hacer preguntas, pero primero darle la bienvenida a nuestro panel. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hola, Carola, Martín. tú con la palabra. Sí, quisiera preguntarle, aprovechando que ya llegó Gonzalo, porque a Martín lo hemos estado estrujando, por decirlo en buen chileno, a ver si le damos un respiro. Estaba haciendo mi parte. Ya que Todo el doble estaba- tiempo. No le echan La Delia muchas balas en tuya. todo caso. En todo a caso, no le Martín entran Arrau. muchas Balas, es verdad. Gonzalo, diputado, quisiera preguntarle qué es lo que viene ahora para el oficialismo, porque difícilmente uno podría decir que este 55% de la opción en contra es un triunfo del gobierno, ¿cierto? De hecho, No. el tono del presidente Boric es un tono de humildad y de un llamado a la unidad por sobre todo. Entonces, ¿qué viene a partir de mañana para el oficialismo? Porque de todas maneras hay un alivio y uno pensaría en un reimpulso de una agenda que permita darle una mejor dirección a la gestión política. Sí. A ver, evidentemente este no es un triunfo del gobierno, ni la sumatoria de nuestras ideas han sido las que han obtenido un 55%, pero yo creo que sí es justo y necesario decir que esto sí es una derrota de la derecha, en los términos en que ellos mismos lo han establecido. ¿Por qué? ¿Y por qué para mí es importante decirlo sin el ánimo de ser odioso y con todas las ganas de hablar del futuro? Porque, en primer lugar, se estableció durante todo el periodo que ha ocurrido desde el 4 de septiembre hasta ahora que las izquierdas tenían la responsabilidad absoluta del fracaso del proceso constituyente anterior porque tenían mayoría. Es decir, establecieron, el que tiene mayoría tiene la responsabilidad de que esto llegue a buen puerto. En segundo lugar, porque durante todo este periodo en el Congreso y en muchas entrevistas con algunos de ustedes inclusive, cada vez que nosotros establecemos idea alguna, se dice, tus ideas no valen porque tus ideas fueron plebiscitadas el 4 de septiembre y digamos, no tienen legitimidad porque fueron rechazadas. Y este texto, el que se plebiscitó hoy día, era nítidamente la declaración de principios y el programa de republicanos y de la UDI. En tercer lugar, porque ellos hicieron que su franja girara en torno a la frase que era un plebiscito sobre la gestión del presidente Boric, ¿cierto? Y el cuarto, que es el más importante, porque a la mayoría esta se le entregaron dos cosas que cualquier proceso político de la historia de Chile hubiese querido. Uno, los aprendizajes del proceso anterior. Y dos, el texto de los expertos, que era el mayor consenso que se había alcanzado en Chile desde el 4 de septiembre de 1811 Sin que se embargo, abrió el Gonzalo, Congreso el Nacional. oficialismo sigue estando complicado. O Sí, sea, claro. es una pequeña ventana, pero el caso convenio va a Sí, seguir claro. siendo un fantasma, etcétera. Sin lugar a duda. Pero la derecha, que tuvo la mayoría absoluta y que se le entregó un texto acordado desde el experto de republicano hasta el del PC, y rompieron, o sea, se le entregó en cinta el proceso constituyente, simplemente tenían que abrir la torta, digamos, y disfrutar. Daniel Y lo Manzur. rompieron. Tanto en tener un órgano electo, porque lo que usted dice es contraintuitivo con la defensa que hizo su partido a rajatabla después del 4 de septiembre de que los expertos no bastaban, sino que también tenía que haber un órgano electo. Entonces el órgano electo, si lo elegimos, alguna función tiene que tener, ¿no? Yo creo que es que yo no estoy echándoles la culpa, yo no estoy diciendo que hayan hecho algo ilegítimo, pero ellos tomaron una decisión política. Sí, pero mi pregunta es si es que se arrepiente de haber impulsado con tanta fuerza la necesidad de un cuerpo electo. No, ¿No? yo creo que ¿Por qué? está bien que la ciudadanía elija. Lo que yo estoy haciendo es una crítica política. No creo que haya sido ilegítimo o ilegal lo que hicieron. Pero ellos dijeron, cito frases textuales, porque Cresta tengo que llegar a acuerdo, nunca hubo la intención de tener una constitución de consenso, ¿cierto? Son frases que se dijeron literalmente. Y la tercera, bien importante, nuestras enmiendas expresarán con claridad la identidad de republicano. Es decir, nunca quisieron hacer un texto que pudiéramos salir yo y Martín a decir, ¿sabe qué? Ciudadanía, llegamos a acuerdo. Llegamos a acuerdo, votemos todos por el a favor. Y lo más triste es que ese texto sí existía, porque yo cuando empezó este proceso yo pensaba que quizás ese texto era imposible que existiera. Pero sí existía. Los expertos pudieron Ya, redactarlo. igual se digamos podía- que no- Yendo un poco más atrás, ¿fue un error haber impulsado con tanta fuerza el cambio constitucional como la manera de encauzar la crisis social de octubre del 2019? Porque han pasado 4 años, los problemas que ahí se manifestaron siguen ahí, probablemente agravados, y resulta que volvemos al casillero inicial y estamos peor, digamos. No, yo creo que lo que pasa es que es muy complejo decir si fue un error haber impulsado un proceso cuando te salió mal, porque yo creo que probablemente lo que salió mal no es haber intentado hacer un proceso constitucional, sino que la forma en que lo llevamos, la forma en que la política en Chile llevó el proceso. Pero Yo- se lo formuló de otro modo. ¿Era el camino constitucional el más adecuado para encauzar esas tensiones sociales? Yo creo que en ese momento era el camino que se dio y creo que el error lo cometimos más bien durante el proceso que el habernos embarcado en el proceso. Y también le recuerdo, Daniel, que voy a decir algo que puede sonar complejo, pero algo había que hacer en ese momento. Por supuesto, O sea, la pregunta es si es que una agenda No, social porque- intensa no, porque- o un cambio no, porque constitucional. yo le planteo eso, Daniel, por un tema que es bien relevante, que ha habido una relectura del estallido social que yo creo que es muy peligrosa de parte de la oposición, que es la
criminalización absoluta del estallido social. Es decir, que el estallido social es solamente su aspecto criminal, que lo tiene. Se cometieron delitos en el estallido social, hubo mucha violencia y los delitos deben ser juzgados. De hecho, yo no estoy atendiendo eso, sino a las tensiones sociales que se manifestaron ahí. Pero le quiero plantear que no es casualidad. O sea, Chile tiene una espiral de estallido social en torno a la injusticia que se ha manifestado en los últimos 150 años. Si la pregunta es si que la Constitución es el camino para encauzarlo. Si hay algo por lo que destaca Chile siempre en el número 1, 2 o 3 a nivel mundial, es justamente la concentración de la riqueza. Había una constitución que había sido impuesta de manera ilegítima y había una sensación de que había que partir la discusión de cero y que nos debíamos la oportunidad de producir una constitución democráticamente, y esa oportunidad la perdimos. Gonzalo, y me hago responsable de eso también. Gonzalo, y para incluir también a Martín en la conversación, de alguna manera tú acabas de decir que lo que corre de ahora en adelante es la constitución vigente, ¿o o qué? Voy a ser más claro. Quienes tuvimos responsabilidades políticas, a pesar de que se ha también hecho un revisionismo histórico que es mentira, que se dice que el Frente Amplio tenía mayoría en la convención, cuando tenía como el 7% de los convencionales, pero yo no era convencional tampoco, pero quienes teníamos responsabilidades políticas durante todo este proceso constituyente, yo creo que somos los que hemos perdido la oportunidad. Si en 40 años más, Fernando, el 80% de la ciudadanía resulta que quiere cambiar la Constitución, yo no voy a protagonizar ese debate, pero si lo hacen mediante los mecanismos que están preestablecidos en el ordenamiento jurídico, bueno, que no le puedo decir, sabe que yo hace 40 años le dije a Fernando Paulsen que no, entonces no se puede. De hecho, las encuestas mostraban antes que muchas mujeres estaban en contra más que los hombres, y en Chile Vamos ha estado reporteando y le echan bastante la culpa a este resultado a eso, que lo atribuyen, por cierto, a un proyecto, una idea completamente fija del Partido Republicano. ¿Fue un error si es que esto les costó el plebiscito? Antes de responderte, deja comentar un par de cosas de todo lo que ha pasado. Digamos. Primero, coincidir con la ministra vocera de Gobierno en que hoy día no hay ganadores. Digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Chile ha perdido 4 años de una inestabilidad brutal que tiene efecto hoy día sobre la economía y otras cosas. Y coincidir con el diputado acá, y son de las cosas que amortiguan la derrota que sufrimos hoy día, es que efectivamente ver a las personas que ningunearon durante décadas el texto vigente, que ha sufrido hartos cambios, digamos, de que no se va a cambiar y que no hay ánimo de cambiarlo, al menos por un tiempo, hasta que no cambien las condiciones de fuerza, pero algo que es una buena noticia. ¿Ya? Yo creo que esas dos cosas no las podía dejar pasar. Ahora vamos a mi pregunta. Vamos a tu pregunta. Nosotros en ningún punto quisimos poner en riesgo la ley de aborto en 3 causales, simplemente dejar claramente en el texto que es un ser humano esa vida que está por nacer. Pero el Partido Republicano tiene 2 proyectos de ley ingresados en el Congreso para revertir el aborto en 3 causales. O sea, es una agenda de ustedes. Por supuesto. Y cambiaron una palabra clave. Sí, pero cuando tengamos algún día mayoría en el Congreso podremos conversar, pero son cosas de mucho futuro. Pero solo para terminar, entonces no fue un error el de ustedes haber puesto esto, porque esto no se trataba de los principios de ustedes, sino que se trataba de los principios de todas las mujeres de Chile. Sí, reconocer que el que está en el vientre materno es un ser humano. Le digo, constitucionalizar un punto de vista moral de ustedes, ¿no? Que ustedes además se oponen a la píldora del día después y entiendo que incluso hasta algunos anticonceptivos. No, lo que nosotros hicimos no era ninguna de esas cosas en la Constitución. Por favor, no invente texto. Lo que ustedes piensan, estoy hablando, y se opusieron a la píldora del día después también. Bueno, en el texto constitucional lo único que hicimos es cambiar una palabra del qué está por nacer por quién está por nacer. Sí. Simplemente dejando claro que el que está en el vientre materno es un ser humano. Eso es todo. Reconocer efectivamente eso. Claro, pero si no querían poner en riesgo el aborto, Martín. No. Ya, eso es lo que a mí me parece inverosímil, pero... Si no, exprésese, por favor. No, porque me interrumpí. Pero está bien, pero le hace una pausa. Llegó tarde. No, lo que pasa es que ¿por qué le parece inverosímil? Pero dígaselo a él. Cuando se presentó, porque uno lee la historia, ¿ya? Cuando se presentó el proyecto de aborto en 3 causales, quienes están en Republicanos, quienes están en la UDI, quienes ejercieron mayoría en el Consejo Constitucional, dijeron nosotros estamos en contra por principio. Súper legítimo, me parece. Solo recordemos que Republicano tiene 2 años de existencia. No estaba en contra tú, de esa ley. Yo no estaba ni en política. No estabas en contra. Llevo 4 años y medio en política. José Antonio Casi estaba en política. El fundador de tu partido era diputado. No, de acuerdo, por eso. Ya. Pero no. No, pero viste que no está engrupiendo, ya. No, yo estoy en contra del aborto, si esa es tu pregunta. Sí, listo, eso es lo que quería saber. Sí. Republicanos y la UDI, quienes ejercieron mayoría en el Consejo Constitucional, estaban súper en contra de esa ley por principio. Dijeron que eran una de las cuestiones esenciales de sus principios, súper respetables. Se opusieron al proyecto de ley. Votaron en contra, en diputados y en senadores. Una vez que se promulgó, o sea, no una vez que se promulgó, sino que una vez que salió del Congreso, lo impugnaron en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dijo que la actual redacción
de la Constitución hacía posible y constitucional el aborto en 3 causales. Y ellos dijeron con toda claridad que estaban en desacuerdo con la interpretación del Tribunal Constitucional. Tanto así que Luis Silva durante el año, esto pasó el año 2017, pero este año, hace un par de meses, Luis Silva, en este canal, en entrevista con Mónica Rincón, dijo: estoy en desacuerdo con la interpretación que el Tribunal Constitucional le dio a ese párrafo. Entonces, a la primera, y luego de eso, en todos los sucesivos días de aquella larga historia, han dicho que apenas puedan cambiarlo, lo cambian. Súper legítimo. Pero resulta que agarran esa frase que me llevan 7, 8 años diciendo que es la que les molesta, y la oportunidad que tienen de cambiarla, la cambian. Y me dicen que es por un motivo que no es por el aborto en 3 causales. Cuando han luchado toda la vida por eliminar el aborto en 3 causales, ¿cómo les voy a creer eso? Bueno, hay una duda, diputado, con el sistema político, ¿no? Porque Sí. esta propuesta uno le podrá gustar más o menos, pero había un esfuerzo, uno podrá considerar que era tímido, que estaba bien hecho, pero un esfuerzo por reformar el sistema político que tiene una dificultad evidente, que es que los incumbentes en el Parlamento es muy difícil que se reforme. Yo personalmente eché de menos un compromiso del amplio mundo de En Contra por decir, si es que gana el En Contra, vamos a impulsar esta reforma en estas condiciones, bajo estos plazos. ¿Usted está dispuesto, no a asumir un compromiso, porque usted no tiene esa potestad probablemente, pero sí para impulsarlo? ¿Cómo ve que se podría avanzar en eso? Porque el sistema político tiene problemas evidentes, digamos. Encuentro que ese es un temazo. ¿Por qué? Porque este es un tema donde no hay polarización. Yo creo que hay un problema gravísimo. Nuestro sistema político no funciona, no está logrando que lo mejor de la sociedad, o sea, no está logrando que la política haga lo que tiene que hacer, que es un poco absorber la conflictividad natural de toda sociedad y transformarla, y que procesarla pacíficamente y transformarla en avance, en desarrollo. No estamos logrando eso y claramente hay un problema. Yo creo que hay muchos problemas culturales, tecnológicos, lo que sea, pero hay un problema en el sistema político. Yo veo transversalidad respecto a que hay un problema en el sistema político y disposición a cambiarlo. Lo que no hay con claridad es que todos los partidos estén de acuerdo en cuál es el problema. Yo veo que hay un cierto acuerdo respecto a que la dispersión y el poco peso de los partidos en sí mismos, que es un tema de regla, no un tema solamente cultural, es relativamente transversal. Y ojo, que también hubo transversalidad en la comisión de expertos respecto a cambio del sistema político. Yo no solo estoy disponible, Daniel, sino que creo que es urgente que yo me junte con personas de todos los partidos políticos que estén representados en el Parlamento a discutir con urgencia una ¿Y ve reforma agua en del esa sistema político. piscina, diputado? ¿Hay agua en esa piscina? Yo creo que sí, porque del mismo modo que les decía, no hay transversalidad en cuál es el problema. Sí hay transversalidad en que hay un problema, pero no veo fanatismo respecto a el número 155 es una cuestión de habría la principio. posibilidad. Entonces yo creo que si yo cito a esa reunión esta semana, yo tengo la impresión de que todos llegarían. Y ¿Y una la va a pregunta... citar? Sí, ¿Sí? de hecho, Ya. Tenía una pregunta, Tomo un compromiso muy con bien, ustedes. diputado, Se una lo vamos a pregunta cobrar. corta Ya, que Pero se es me una quedó noticia, en ¿no? el... ¿cuál es mi cámara? Exacto, se me quedó en el tintero esta pregunta. ¿Debe haber cambio de gabinete a su juicio? ¿Tiene que salir el ministro Montes? Usted lamentablemente sabe exactamente la respuesta que le voy a No, dar. pero ¿usted qué de hecho, cree? la podría decir con las mismas palabras con que se la voy a Eso es responder. potestad del ¿Por qué? presidente. ¡Oh! No, pero sabemos, pero usted que es Esa un es la frente respuesta. amplista muy importante, ¿qué cree que...? muchas Porque gracias. empieza el futuro, digamos, usted dice, y el presidente llamó Sí. una nueva etapa, pero esta nueva etapa, ¿qué requiere no. de parte del equipo político? Ya, yo quiero hacer Y un del punto equipo en ahí. general. Yo quiero hacer un punto ahí un poco profundo sobre lo que viene. Veo en la derecha una idea muy concreta que es esta noche, que es se acabó el ciclo constituyente. Y yo estoy de acuerdo, se acabó el ciclo del proceso constituyente, creo que es positivo para el país, sobre todo, y aquí hago una crítica a nuestro adversario, porque ellos hicieron una campaña que giró en torno al miedo y al odio, ¿cierto? Miedo, cabeza, ¿cierto? No vayas a tener esperanza de que podemos discutir las cosas, pensar un Chile mejor, sino que concéntrate en que hay una cabeza cortada en tu patio, y por tanto siente miedo y paralízate, no sientas esperanza. Y el odio, el que se jodan, ¿cierto? O sea, con estos tipos no se puede hacer nada porque odian a Chile, son todos delincuentes, etc. Creo que es bueno que salgamos de ahí. Sin embargo, quiero avisarle al país y a mis adversarios políticos, con quienes quiero llegar a acuerdo, que el ciclo del malestar que nos llevó al proceso constituyente no está cerrado. Y no hemos solucionado casi ninguno de los problemas que Ya, han ahora ocurrido. contésteme la pregunta. Y quiero volver a insistir en una idea. Chile tiene una espiral permanente de estallidos sociales de menor intensidad o Ahora, mayor no intensidad. tenemos que hacer una y, pequeña la- acotación y a las 2 Martín. millones, y los 2 millones de personas que marcharon
ahora que todo esto, que en Chile la derecha está enamorada de Milei y que dice que los impuestos son un robo, las personas que marcharon en el estallido son literalmente dueños de 1/3 del cobre del mundo. Tienen todo el derecho a preguntarse por qué su vida Ya. no está acorde No me a eso. contestó. Bueno, a mí me gusta el gabinete como está. No, Bueno, Liga. queremos agradecerles a ambos, Martina Rau y, por supuesto, hay que, a ti, una vez más que... ¿Cómo que no? Gonzalo Vinter, ¿qué te pasa? Por favor, Gonzalo. Te estaba Traté haciendo un Gonzalo rodeo. todo, traté Gonzalo todo la... Es que dijo Martina Rau y... Y Gonzalo Te Vinter. iba a poner más títulos. Sí. Estaba haciendo redoble de Sí, tambores. estaba pensando Ay, en Dios. en qué momento viene la fecha en que se produce esta invitación al consenso. esta Ya semana. no cree que los problemas son constitucionales, eso también es... Mañana. El de seguridad específicamente. Una gran cuña. No, 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 perdona, Mañana. me tengo que hacer cargo de eso. Porque hay, creo que en la salud, Ya pues se acabó en el el tiempo. CERNAC, acabó el tiempo. sí Ya, hay nos problemas quedó claro. constitucionales. Otra discusión. En la Ya. seguridad no. Ok, muchas gracias a todos por habernos acompañado.